noches. La larga campaña electoral por fin se acaba. Pero no canten victoria porque no hay respiro. Tras el recuento del domingo comenzará la campaña de las elecciones municipales, sin margen para recuperar el resuello. Esta noche, por cierto, nos visita Pablo Montesinos a compartir un Málaga. Habrá balance de la Semana Santa y de sus polémicas, entre Troya en llamas y los arponazos del capitán Ahab. En fin, muchas luces frente a las sombras de la ciudad. Bienvenidos, comenzamos ya y lo hacemos como cada semana con nuestra Teología de Málaga. Manuel Alcántara escribió alguna vez que un español de genio no es feliz en España hasta el primer centenario de su muerte. Aquí los honores siempre se han regateado. Desde luego no es el caso del maestro Alcántara. Disfrutó en vida de honores y se le ha honrado bien en la muerte, como merecía. Del País a El Mundo, de Málaga Hoy a Sur, de ABC a La Razón, se han leído piezas magníficas. Claro que también ha servido para asistir a uno de los espectáculos más impúdicos que hay, la necrofagia de quienes alimentan su vanidad con los muertos. Estos espectáculos son formidables. Donde quiera que esté Manolo Alcántara, si tiene vistas a la ciudad, estará asistiendo entre divertido y perplejo a todo esto. Manolo tenía una capacidad inagotable de entender las debilidades de la condición humana, pero también un código moral estricto contra los farsantes. Y ahí están, con sus golpes de pecho, ese político al que él despachaba sin más, aburrido de sus elogios melifluos, ese joven escritor que apenas lo conoció y ahora actúa como una viuda desconsolada, ese periodista que siempre le pareció mediocre y ahora ejerce la tarea estalinista de decidir quién sale en la foto a su lado y quién no, o ese otro que cuando citaba uno de sus versos hacía reír a Manolo, pero ahí sigue, declamando engoladamente como albacea lírico. Toda una galería de quienes aspiran a darse un barniz con la gloria de Alcántara, pero no pasan del diminutivo, o sea, un barniz de alcantarilla. En esa corte de plañideras impostadas hay mucha necrofagia. Y es muy fácil oír las risas de Manolo donde quiera que esté. Él siempre tuvo claro lo único que importaba y solía resumirlo con un verso de Jorge Guillén: amigos, nadie más, el resto es selva. Más tarde, en esta tertulia, hablaremos sobre el maestro Alcántara, homenajearemos como debe ser al maestro Alcántara, pero antes comenzamos la tertulia con el final de la campaña electoral y con 4 invitados que a buen seguro pondrán luces sobre las sombras de esta recta final. José María de Loma, subdirector del diario La Opinión de Málaga. Buenas noches, Teo. José María, de repente me ha venido el diario 16 freudianamente a la memoria. De tan buen recuerdo. En el que tanto aprendimos. Rafael Porras, delegado de Expansión en Andalucía. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido. Antonio Méndez, director del diario Málaga Hoy. Espera. Es el silencio. ¿Escucha el silencio? ¿Lo escuchas? Lo escucho. Gracias, Antonio. Ese era el chiste que tenía preparado para la tertulia. Ha funcionado. ¿Ha funcionado? No sé. No, Joder, ha estado bien. Me he puesto a reír antes de tiempo. Bueno, y he dejado para el final, porque se incorpora por primera vez a esta tertulia Sonia Blanco, seguramente no será la última vez, esperamos. Sonia Blanco, que es profesora de comunicación en la Universidad de Málaga, analista política. Sonia, bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar aquí hoy con vosotros. Y para nosotros que nos acompañéis. Bueno, decíamos recta final de la campaña. Realmente la campaña ha sido rara, porque la Semana Santa ha sido como un paréntesis extraño que rebajó el tono y se ha lanzado de un modo furibundo en los últimos días después de los 2 debates que insólitamente en días consecutivos se produjeron el pasado lunes y martes. La campaña ha sido muy larga, probablemente ha durado toda la legislatura, en todo caso llevamos muchas semanas de campaña. A mí hay algo que me ha llamado la atención, no sé si vosotros lo compartís o no y estáis quizás más cerca de la realidad en Málaga, pero me ha parecido que por primera vez
ha habido muy poca campaña local, es decir, mandaba mucho lo nacional sobre lo local, a pesar de que en Málaga había candidatos potentes. Alberto Garzón es una de las figuras de la política nacional, Guillermo Díaz se ha convertido en uno de los diputados revelación y así ha sido designado por los propios periodistas, cronistas parlamentarios. Pablo Montesinos es una figura de las tertulias muy conocido, con mucho poder mediático, y Nacho López es un sanchista de pro, en fin, con director de Salvamento Marítimo. Y sin embargo, el perfil de la campaña en el plano local ha sido bajo. No sé, José María, ¿qué opinas? Y ha habido mucha presencia de los líderes nacionales. Sí, siendo un poco exagerado, yo creo que es que llevamos en campaña casi años. Y hubo un momento, quizá a finales del año pasado, en que se hablaba muchísimo de las municipales, de los posibles candidatos, de las pugnas locales, de los problemas locales, pero finalmente todo se ha polarizado en torno a asuntos nacionales de mucho calado. Todo el mundo habla ahora de política o del espectáculo político o de los debates o de las propuestas de uno y otro. Se resiente un poco el debate local, claramente. Hay pocas propuestas, incluso en algunos debates con candidatos, cabezas de lista, tienen dificultades, pese a ser gente formada incluso de aquí, en exponer grandes proyectos para la provincia. Y también la curiosidad, incluso periodística, es mucho más nacional. Los temas nacionales, empezando por la relación entre los partidos políticos, quizás es lo que está polarizando y llevándose el interés. Sí, yo creo que esta campaña es un poco extraña, yo creo que la probablemente más extraña o más diferente diferente respecto a las anteriores, primero porque venimos de una larguísima llamada pre-campaña, o de actuación política pensando en el electoralismo más que en la gestión. De hecho, yo creo que es la única vez en el que después de convocar las elecciones el gobierno tiene una actividad legislativa o política mucho mayor que otra, que realmente los partidos siempre aprovechan, ¿no?, los gobiernos, pero en este caso ha sido exagerada. Luego, lo de la Semana Santa yo creo que ha distorsionado absolutamente todo. Y la situación de los debates también ha cambiado. Los dos debates consecutivos, un día y al día siguiente, ha cambiado toda esta situación. Lo cual demuestra que una de las cosas que deben hacer todos los líderes políticos, que siempre en campaña se quejan de lo que son las campañas y cómo deben cambiar, deberían de tomarse en serio el hecho de abrir un debate y de tomar decisiones sobre cómo diseñar las campañas electorales. Es absurdo ahora mismo que las campañas duren 15 días, que haya restricciones como lo de los sondeos que no se pueden publicar, el hecho de que haya una jornada de reflexión, etcétera, etcétera. Unas elecciones como estas demuestran que una semana de campaña es suficiente en la situación en la que estamos, con la utilización de los medios de comunicación audiovisuales, con las redes sociales, etcétera, etcétera, y prolongar tanto tiempo una campaña, pues satura a la gente, ¿no? Hay un aspecto que tú mencionas que yo creo que es interesante, porque quizás pueda sorprender esto de que seamos críticos con la jornada de reflexión. Lo que sucede es que la jornada de reflexión en la calle se puede aplicar, pero en las redes sociales no. Y hoy buena parte de la campaña se dirime en las redes sociales, ¿no? A veces es curioso lo antigua que es la crítica, lo antigua que es la propia actividad de la Junta Electoral Central, que se dedica a intervenir en la presencia de Vox en un debate o en una pancarta o en una lona que se pone en una fachada, y sin embargo no son conscientes de que casi todo el juego sucio se está haciendo en WhatsApp, o se está haciendo en Facebook, o se está haciendo, Sonia, tú que eres experta en redes sociales, se está haciendo en Twitter. Es realmente ahí donde se está dirimiendo buena parte de la campaña. Sin duda alguna, las campañas están multidimensionadas y efectivamente ya no tiene mucho sentido. Ya no es que, como dicen ellos, con los que estoy plenamente de acuerdo, que llevamos años en pre-campaña, es que estamos permanentemente en pre-campaña, porque cuando no toca una autonómica, toca la nacional, toca la europea, y además ahora tenemos eso, la cercanía de las europeas y las municipales, ¿no? Sin embargo, a mí me parece muy interesante el hecho de que en esta ocasión hayamos tenido el hecho también que comentaba de dos debates en la televisión nacional, pero sobre todo los datos de audiencia que han tenido estos debates a nivel nacional, que nos podrían indicar el interés que tienen las personas en la política, pero no podemos obviar el hecho de que lo que hemos visto se parece mucho más a un sálvame político que realmente a un debate político, porque ha sido bastante espectáculo lo que han montado los políticos. Y lo que a mí me gustaría saber, sobre todo, lo que estoy muy pendiente es de saber si ese interés por la política que hemos visto reflejado tanto en redes sociales como en las audiencias televisivas de estos debates se va a convertir o se va a trasladar en realmente un apoyo al voto. Yo estoy deseando saber las cifras de abstención que va a haber el domingo. Pues, Sonia, yo pienso que en este caso sí va a haber una mayor participación.
Ojalá. Lo estamos viendo incluso por el tema del voto por correo, que se ha incrementado. Y cuando se polariza tanto, porque a mi juicio esta campaña al final lo que estamos dirimiendo es qué bloque o qué bando va a gobernar, que es lo único que nos importa al final, si va a ser la derecha o va a ser la izquierda, ¿no? Por ahí también se diluyen los temas locales, ¿no? ¿Qué interés, qué político va a prometer, entre otras cosas, lo que vaya a prometer en Málaga si lo llevan sin cumplir 2 décadas? ¿Qué nos van a decir otra vez? Que los pantanos. El tren litoral. El saneamiento. Claro, a mí me hizo, lo único que me ha hecho gracia de esta campaña fue una comparecencia que tuvo Unidas Podemos en Estepona, rescatando un documento de un archivo sobre Carlos III y 1878, donde ya se pedía el tren litoral. Había una especie del antiguo boletín oficial del Estado, que es la Gaceta de Madrid, donde ya figuraba que se aprobaba el tren desde la zona de Gibraltar hasta Málaga. No digo, mira, pues al fin y al cabo, pero al final, ¿qué vas a contar de Málaga? ¿Qué van a prometer? ¿Qué cuestiones van a salir, ¿no? Lo que estamos claramente es eso, es saber qué va a pasar el domingo, si los 3 bloques o los 3 partidos de derecha, o al final los 2 de izquierda, o al final medio pensionistas, ¿no? Y sobre todo, la gran preocupación de esta campaña, a mi juicio, y eso con todo los respeto a los votantes, la gran preocupación es el poder que va a tener Vox. Eso es hasta qué punto un partido de esa condición va a alcanzar el Congreso de los Diputados o el Parlamento español con fuerza, como todos los pronósticos dicen. Sí, pero eso pasó también con Podemos. Yo creo que el debate es mucho más profundo en el sentido de que es el cambio de sociedad que se ha producido, que se está produciendo, y mientras que la estructura de la campaña electoral de la política no ha cambiado apenas nada. Sonia, tú señalabas el hecho de la audiencia de los debates. Eso tiene que tener, aparte de que pueda producirse, que se va a producir probablemente un aumento de la participación electoral, tiene que ver con que la gente ya se informa a través de una fórmula, incluso en política, que son distintas a las que era antes, en el inicio de la democracia. Y lo estamos viendo en la asistencia a los mítines. Salvo Vox, el experimento de Vox, que efectivamente está llenando grandes recintos, ni siquiera ya el militante o el votante furibundo de un partido tiene interés ni en un mitin. Pero sí puede tener interés efectivamente en ver a su líder o a la persona a la que vaya a votar, o a los 2 que tenga dudas sobre votar en un debate. De hecho, o Rafa, quiere seguir el debate que se pueda producir en la red social en la que participa, sea Twitter o sea Facebook. Tiene más interés porque por ahí es por donde va a recibir la información, por ahí pero es por ahí donde no va. hay información, lo que dice Sonia. Los debates han sido espectáculos, la puro. Ocio, gran entretenimiento. Eso es el análisis que podemos hacer nosotros, pero para mucha gente eso es una forma de informarse. Bueno. Y en Facebook también te llegan los contenidos muy condicionados, pero mucha gente trata de informarse o de crearse su opinión o su criterio a través de lo que recibe te iba a mencionar que solamente sociales. Los vídeos en YouTube pues acumulan, todos los partidos acumulan cientos de miles de descargas. En el caso de Vox y de Podemos, también Ciudadanos, de un modo muy significativo, ¿no? Es decir, está claro que hay otra forma de seguir la campaña, que ya no pasa por asistir y también de hacerla, porque Vox está rechazando acudir a los debates tradicionales, a las televisiones, a las convocatorias de los medios de comunicación. Ellos, por sistema, la han rechazado. El otro día incluso están vetando medios y periodistas concretos. También. Ese es el modelo Trump, ¿no? También. Si tú tienes al final, si Trump por otros canales tu mensaje, más millones que el New York Times de seguidores, ¿para qué necesitas a los intermediarios? Al revés. Hay una Ellos te van a distorsionar los mensajes y tú dices, pues cuento lo que quiero y sin que me pregunten. Eso no debería estar permitido, ¿no? ¿Ya? Bueno, porque entonces, ¿qué hacemos los periodistas? Si no estamos ahí para interpretar esa información. Pues tratar de revelarnos qué nos queda, pero los políticos o los personajes o los que tienen ese liderazgo, que alcanzan directamente, gracias a las nuevas tecnologías, el contacto directo con sus usuarios, al final claro, es lo que tenemos, ¿no? Pero justo porque estamos en un panorama distinto, sobre todo tecnológicamente hablando, es cuando tenemos que repensar determinadas cosas. Porque, bueno, os comentaba antes un poco que os recomiendo y os enviaré luego el vídeo de la periodista del The Guardian sobre las interferencias de Facebook en la campaña del Brexit y cómo ellos han servido un poco de experimentación para luego otras campañas que ha habido
ciudadano en el mundo. Y aquí está pasando eso. Es cierto que ahora el ciudadano tiene la opción de informarse a través de otras muchas vías y los políticos tienen la opción de enviar sus mensajes a través de otras muchas vías, pero eso no puede obviar el papel de los profesionales del periodismo, porque estamos viendo cómo lo que estamos recibiendo por parte de las redes sociales es totalmente sesgado y lo que se llama microtargetizado, ¿no? O sea, yo recibo aquellos mensajes que saben que me pueden influir directamente. Sí, eso es lo que hizo Trump en su campaña. Exactamente. ¿No? Y tú comentabas lo de que la gente cada vez tiene más criterio a la hora de informarse. Bueno, yo creo que la política es un terreno muy abonado para el sentimiento y lo estamos viendo, por ejemplo, con subidas como la del partido. Por eso también el encorsetamiento que hay en el sistema electoral español. Claro, es absurdo. Es absurdo. Es decir, por mucho que la Junta Electoral se haya basado en criterios jurídicos que puedan ser muy razonables, es absolutamente irracional que Vox no aparezca en un debate, no ya te digo ya en una televisión privada, incluso en la televisión pública, porque Vox, en este caso, como en las anteriores elecciones estaba Podemos y estaba Ciudadanos, no podemos obviar que ese debate está en la calle. Es hurtarle al ciudadano el derecho a ver ese tipo de debate con todos los participantes y todos los protagonistas de ese debate. José María, recupero el punto de partida. Si no ha habido mucha repercusión local, no ha tenido mucha visibilidad la campaña local, ¿es solamente porque, como decía Antonio, no había gran agenda local que aportar a la campaña? ¿O es porque los propios candidatos tienen unos perfiles poco cercanos a la vida política local? En otras campañas en las que estaban los secretarios generales o presidentes del partido en Málaga, estaba más malagueñizada, ¿no? Y sin embargo, en este caso, era de un perfil más bajo, más alejado de la realidad local. Sí, hay una aridez propositiva en cuanto a la provincia y luego es también lo que tú estás explicando. Eso de aridez propositiva está muy bien. Gracias. Rafa, es que no dejas hablar a nadie. Sí, tanto, coño, que si no puede pasar. Si no se frena... No se está impertinente. Antonio, no seas celoso, es un elogio. Un elogio. Para eso te puede interrumpir. Bueno, A él le cuesta tanto defendiendo. trabajo hacer elogios de los amigos. José María te estaba defendiendo. Nadie le va a dar una Gracias, tesis a José María. Por favor. Adelante. A ver, irrumpe, por ejemplo, Pablo Montesinos, que es una gran figura mediática, y eso distorsiona, o para bien o para mal, el mensaje o las necesidades de los medios, o cómo lo llamamos, o qué esperamos de él. O Guillermo Díaz, que es una persona que se ha fajado mucho en el Congreso, en las comisiones, con bastante éxito, no tienen un discurso local. Es verdad que tampoco tienen poder orgánico, por eso mismo están menos implicados en el territorio. El cabeza de lista del PSOE, Ignacio López, es un crítico, un sanchista o un oficialista, según se mire, pero al tener menos engarce o menos encaje en lo orgánico, es verdad que están menos apegados a la provincia. Uno de los cabezas de lista decía, fuera de micrófono, es que nosotros somos diputados de un grupo parlamentario, es decir, es que esto no es Inglaterra, es que nos gustaría que ya lo digo yo, los diputados defendieran su circunscripción y su tierra, pero es que en realidad aquello es una disciplina que la que hay que votar sí o no, según diga el jefe de filas, ¿no? Yo creo que esto también es consecuencia precisamente de eso, de la entrada de independientes, como está pasando tanto en las listas municipales como en las listas nacionales, que evidentemente de alguna manera se tienen que poner al día en todo lo que es la gestión. Y a veces, Sonia, independientes no con un perfil político. Yo ya me apunté a la Malagueta a aprender a dar muletazos. Sí. Eso iba a decir. Que Eso también, con muy poco perfil. eso también es chiste, ¿no? Hay toreros y hay empresarios. Hombre, yo creo que la clase política política ya sabe bastante capotear, según qué cosas. Chapotear, más bien. Eso también. Yo creo también que tiene que ver con la bajada del nivel político de las figuras que se presentan solamente con ver los candidatos a presidente del gobierno estamos bien. Los que hemos trabajado en los periódicos, llevamos muchos años trabajando en periódicos y en los medios, podemos recordar cómo durante casi todas las campañas siempre existía lo que llamábamos la batalla de Málaga, porque aparte de que fueron unas elecciones generales, resulta que aquí se presentaban como cabeza de lista pues 2 o 3 dirigentes potentes a nivel nacional. Comparada del 95. O la había, yo que sé, en Barcelona. Y tú dices, pues evidentemente no hay nada.
o qué va a pasar en Galicia, y eso se ha diluido perfectamente porque tampoco hay líderes nada más que los nacionales. Lo inquietante será no ya que durante esta campaña de elecciones generales se haya hablado poco de Málaga, sino que cuando pasen las elecciones generales y comience la campaña de las municipales siga sin hablarse de un modo interesante de Málaga. Eso será más inquietante. Pero en todo caso, ya que os veo con el perfil bajo, vámonos con el Ar de Troya y volvemos con las listas para las municipales que ya empiezan a ocupar también titulares en los diarios. A un mes exacto de las elecciones municipales, vuelven Limasa y vuelve el alcalde a Ar de Troya. Vuelven ambos como si del día de la marmota se tratara. La Asamblea de Trabajadores de la empresa de limpieza votará mañana la última propuesta de convenio colectivo que Paco de la Torre ha lanzado con la excusa de su municipalización. En realidad, no es una excusa para el alcalde. La municipalización se ha convertido casi en una obligación o un callejón sin salida. De un lado, el interventor de la Casona acaba de emitir un informe indicando que esa municipalización es la fórmula más económica para el servicio. De otra, las reclamaciones de cantidad de los trabajadores que ya están en los juzgados van a abrirle a la empresa un agujero de entre 20 y 30 millones de euros. Ahí es nada. La pregunta es sencilla. ¿Está municipalizando el servicio de la Torre para evitar que los socios privados tengan que poner la mitad de ese dinero? El alcalde ha utilizado a un comité de empresa cuya legitimidad caducó hace tiempo. Tanto los representantes sindicales como el propio alcalde lo saben y aún así han parido este nuevo documento y convocado una asamblea cuyo resultado puede acabar siendo anulado por los tribunales. Las partes pactaron hace unas semanas su propia ley del silencio y piden ahora que los trabajadores decidan sobre un documento que ni siquiera se han leído. ¿A qué tiene miedo el comité de empresa para no haber compartido con sus propios compañeros el convenio propuesto? Y sobre todo, ¿a cambio de qué se pliega el comité de empresa ante el alcalde para llevar a cabo una actuación tan aberrante como antidemocrática? ¿Quizá tiene algo que ver la próxima lista de fijos? ¿O la forma en la que se baremarán esos puestos de trabajo en los que pueden aparecer multitud de parientes del propio comité de empresa? Alguien se ha debido olvidar que las necesidades y las urgencias del alcalde no son las de los trabajadores de Limasa, aunque su comité de empresa quiera someter a sus compañeros a las circunstancias electorales de Paco de la Torre. Seguiremos contándoselo aquí, en Ar de Troya. Bien, pues ardida Troya, continuamos con la tertulia. Decía que en la campaña de las elecciones generales se ha bajado poco a la realidad local, extrañamente en comparación con otros comicios anteriores, pero inevitablemente enseguida la campaña, la precampaña y campaña de las elecciones municipales tiene que traer necesariamente la agenda local, en la que estará efectivamente Limasa, que es uno de los asuntos que enredan la realidad local. Primero porque el alcalde muy a última hora ha decidido un proceso de municipalización que parecía, en fin, absolutamente fuera de calendario, y en todo caso porque afecta a Teresa Porras, que es uno de los personajes más polémicos de la última etapa que provocó la ruptura con Ciudadanos, que el alcalde ha querido incluir en la lista, y no solo la ha incluido, sino que la ha incluido como número 3, por delante del que parecía el último delfín en la lista del Partido Popular de Málaga. En fin, la verdad es que Teresa Porras últimamente aparece en todas las salsas, pero Limasa también. Sí, y además ahora el Sindicato de Empleados de la Administración Pública ha decidido llevar a Fiscalía un escrito de denuncia contra ella por su actitud en alguna reunión y por unas declaraciones en las que instaba o era partidaria de eliminar a ese sorpresa, sindicato. ¿no? Una denuncia contra Teresa Porras, Antonio. Bueno, estamos en campaña. Teresa Porras, en fin, tiene una trayectoria muy inmaculada en esto de las denuncias. Sí, pero ya me extraña que... Eso creo que incluye... Hoy hacían también el paseillo por lo de... Sí, por la Villa de Arenal, ¿no? Sí, pero hoy lo hacían para intentar liberarse de la carga de la acusación de falsedad documental, ¿no? Sí. Entonces, tú planteabas la cuestión de si efectivamente los temas locales se van ahora efectivamente en las municipales a tratar.
Yo creo que tampoco comprendía hacerse demasiada esperanza al respecto, más que es evidente que tienen que tratarse, porque van a estar tan pegadas a estas elecciones generales, los resultados del domingo van a condicionar tanto el debate político de las próximas semanas, que la política de pactos que se van a empezar a vislumbrar a partir de este domingo y que van a tener una influencia sobre los pactos que después se produzcan en las municipales, que yo creo que el debate nacional va a seguir teniendo un peso importante. Y hay otro en esa asunto, historia, ¿no? Sonia, hay otro asunto, me parece. La campaña de las elecciones generales también nos han mostrado que la realidad, la gestión, la agenda, quedaba muy solapada a las acusaciones políticas, a las acusaciones de carácter partidista y, digamos... Incluso personales, ¿no? Como vimos en el debate cuando Rivera le sacó la tesis doctoral a Pedro Sánchez, ¿no? Que a mí me pareció ya incluso de mal gusto, porque a mí me gustaría, de verdad, que nuestros políticos debatieran sobre las cosas que van a hacer y cómo las van a hacer y que nos explicaran adecuadamente a los ciudadanos que tenemos que ir el domingo a votar, porque a mí me parece, o sea, si te lees los programas son todos maravillosos porque todos van a hacer muchas cosas por el país, pero lo que hay que explicar es cómo se van a hacer y cómo va a afectarnos, ¿no? Y lo que vimos lo que vemos normalmente, las twitters que se dedican en redes sociales y demás, la mayoría son ataques personales en contra de la credibilidad de unos y de otros. Resulta muy raro, desde luego, que abrir un debate, preguntar por el paro y que la respuesta sea Cataluña. Esa es otra, pero claro. por que eso investigación. los debates alcanzaron un 48% de share, porque hubo show directamente. Si pretendemos, que es lo que nosotros decimos sesudamente, no, quiero que se sienten ahí y se pongan a discutir, a ver si se puede bajar impuestos o no, o qué hacemos con el plan de pensiones, que sería lo lógico, ¿no? Decir, oye, que esto, y la sanidad, que nadie se atreve a tocar el tema de la sanidad, que el dinero, el montante que se ha ido a los presupuestos es muy elevado y a ver quién lo puede financiar a medio y a corto plazo. Pues seguramente a los 2 segundos habríamos hecho... Claro, pero mira que a mí este camino del show, del espectáculo, me parece que es un camino de subida y de bajada. Y la prueba lo tenemos en el propio Pablo Iglesias, que cuando ha tenido su máximo apogeo en elecciones ha sido precisamente cuando él tenía un discurso más radical, más hosco y más hostil hacia el resto de los candidatos. Y justo ahora vienen el resto de candidatos y se ponen en esa línea y Pablo Iglesias lo que hace es precisamente bajar el tono, que ya resulta curioso que tengamos que terminar diciendo que Pablo Iglesias fue el más moderado y el más comedido. Y hasta cita la Constitución. Exacto. Y hasta cita, Vale. de repente le gusta la Constitución. Lo que hay que ver ahora es si ese discurso, cuando Podemos, digamos, parece que está en caída, le va a funcionar y le va a hacer tener alguna pequeña remontada, pues afortunadamente a lo mejor vemos que todos se tranquilizan un poco. A mí este periodismo de acusaciones del y tú más, y tú mientes, y te voy a sacar lo que pasó hace 10 años en no sé dónde, o te voy a sacar lo que hizo hace 3 presidentes, me parece absolutamente... Eso no es un defecto del periodismo, es un defecto del debate político. No, del debate, políticos. perdón. Pero en Yo España, con todo... En España, perdona un momento, Rafa, ¿se vota por proyectos positivos o Se lo vota que en contra, Claro. tradicionalmente. Se vota por muchas cosas, evidentemente unas con más influencia que otras. Yo creo que con todo, que teniendo razones con lo que decís, me parece mucho más grave el hecho de que en esos debates, más allá del espectáculo, que ya está inherente a la política, en todo, en ese debate estaba la élite de la política nacional. La supuesta élite. Sí, bueno, no, la élite, que son los dirigentes de los 4 principales partidos nacionales. De esos 4, 2 tienen serias razones para ser próximo presidente del gobierno. Y los otros 2, cada uno tiene también la posibilidad de ser vicepresidente, probablemente de ese Uno ya era próximo. presidente del Bueno, gobierno. sí, pero quiero decir que en el próximo, eso no es chiste, ¿no? Eso es acotación. Es matiz. No, ¿Vale? era por De si- los otros por dos. si entiende, Sí, se me del había otro olvidado. dos- en tu discurso, Sí, por no, si, no, ¿vale? ya sé, pero bueno, gracias por la introducción. Los otros 2 van a ser, uno de ellos 2 va a ser vicepresidente del gobierno. Bueno, pues los 4 en ese debate, aparte del espectáculo, mintieron impunemente. Los 4. Falseando datos. En el caso del presidente, que el presidente ahora en funciones y posiblemente pueda ser en el Vaya, futuro, ahora como te conviene, ya es presidente. esgrimió un documento falso, como es la lista, la carta esta supuestamente tal, y sabiendo que es falso. Y Pero no lo pasa, peor es- y no eso pasa es. nada. Y Lo no peor pasa es que no nada. pasa nada. Es decir, no estamos hablando de que pudiera haber, con todo el espectáculo que quisiéramos,
reproches o manipulaciones demagógicas respecto de lo que uno significa en una opción política y otro no. Es decir, que a la derecha se le imputase que va a privatizar la sanidad y la educación, mientras que nosotros somos los únicos que somos, porque somos la izquierda, por los servicios públicos, etcétera, etcétera. Eso, que no siendo verdad, puede dar lugar a la demagogia, pero no hay demagogia si un documento es falso. Y lo está presentando un señor que es presidente de gobierno y que probablemente vuelva a ser presidente de gobierno. Y lo mismo se le puede reprochar a Casado con manipulación de datos que son datos contrastables. Igual que a Rivera, igual que a Pablo Iglesias. Este es el viejo aforismo que decimos de repite una mentira hasta que sea verdad. Y Pablo Casado lleva repitiendo esas falsas datos sobre el empleo durante toda la campaña. Prácticamente cada vez que lo he visto en televisión he oído hablar de los 7.000 empleos diarios. Entonces, los de Maldito Bulo y los de Maldita.es, y Neutral, todas las empresas que están haciendo ahora fact-checking, no dan abasto a desmentir una tras otra las mismas mentiras. A todos. Y estamos hablando de la élite, no estamos hablando del último candidato de concejal. Pero ¿cuántas vais a querer personas despojar la política de las mentiras, vaya a querer despojarla ahora, sí, pero si es inherente, si es el arte de prometer y de mentir, y si está en su apogeo. No estamos hablando de prometer, porque tú puedes prometer y como decía el de dar datos falsos, de dar datos falsos. Claro, no, el viejo Khrushchev que decía aquello de la política consiste en prometer construir un puente en un sitio donde no hay río. No ya es prometer el puente, sino que sea... En fin, Antonio, por favor, estás muy callado y como el moderador de los debates creo que voy a tener que decir, fáltense ustedes educadamente el respeto, por favor. Lo estoy escuchando porque, no sé, son unos razonamientos aquí muy interesantes y me están sirviendo para... Está digiriendo el próximo chiste. Me estás boicoteando la tertulia hoy. No, nada. Digo que si queréis espectáculo político, es un poco drogadura, pero recomendaría el debate en TV3 de anoche, donde uno de los momentos álgidos fueron dos de las candidatas diciéndole al moderador que cobraba mucho y que era un comisario político y que tenía que dimitir. Con la firma de dimitir. Pero bueno, tranquilo, Teo. Este tramo... Tranquilo. No te hemos traído la carta de dimisión hoy, Teo. Este tramo de la tertulia... Rafa, estoy hablando, gracias. No me interrumpa más. Este tramo de la tertulia que el señor Porras ha intentado boicotear como es habitual para sacarlo del papel falso, era dedicado a las listas, ¿no?, del ayuntamiento. Sí, queríamos bajar al plano local, pero yo he llegado a la conclusión que no se podía, ¿no?, de que hoy, igual que ha sucedido durante toda la campaña, hoy no íbamos a lograr hablar de lo local, con lo cual queda pospuesto para la semana. Pero ese era Vamos, creo que no da tiempo todavía, ¿no? Hombre, la lista del alcalde yo creo que requiere unos minutos de análisis, porque realmente... Y menos mal que tenemos una lista del alcalde, porque claro, si tenemos que hablar de la lista del PSOE, es tan pobre, al menos el alcalde nos ha dado un poquito de vidilla, ¿no? Es que encima lo atacamos. Y imagínate que hubiera hecho una lista igual de plana que el otro. Y no podemos decir nada. Entonces, el alcalde Paco Torres tiene una larga tradición. Para eso, para que tengamos que hablar. Para que podamos hablar. Gracias, alcalde. Yo tengo que decir, vosotros sois mucho más expertos en política local que yo, sin duda, pero mi sensación era, cuando estaba todo el conflicto de Villas del Arenal con Teresa Porras y Pomares, mi sensación era que el alcalde lo apoyaba un poco diciendo, bueno, pues ya para lo que nos queda de esta etapa vamos a ir hasta el final, y que luego realmente los iba a pasar a una segunda fila. Y desde luego a mí me han sorprendido mucho las posiciones en las que ha colocado a dos personas que se hayan insertas en una investigación. ¿No tienes el curso hecho de psicología de la torrista? Exactamente, yo porque no creo que le conocéis nunca mejor esa que conclusión. Sí. Claro. Y muchas veces el valor de lo que se tiene no es por lo que se hace, sino por lo que se calla. Y digo por los personajes de los que estamos hablando. Es decir, que el alcalde ha apostado por ellos y, entre otras cosas, yo tengo la más mínima duda, es decir, cero, sobre que cualquier decisión de una envergadura de lo que estamos hablando se tomara o se impulsara, en caso de hacia un lado o hacia otro, por iniciativa propia de los aludidos, ¿no? Es decir, que, en fin, no tiene sentido que tú pactes o que hables con ellos cómo solucionar un problema de unos vecinos en una campaña electoral y luego, cuando vienen mal dadas, los hagas así, los tires y, en fin. Bueno, tenía un buen motivo para hacerlo. Desde luego tenía un buen motivo para hacerlo, y es que Ciudadanos rompió en víspera de la campaña, de esta larga campaña, precisamente por la investigación que afectaba a Porras y a Pomares, y si el alcalde gana las elecciones, como apuntan las encuestas, pero lo hace sin una mayoría absoluta, como también apuntan todas las encuestas, todos los sondeos,
¿Qué va a pasar? Bueno, eso es algo que está evidentemente por desvelar, como casi todo acerca de la política local, porque nuestros contertulios hoy han decidido que no querían bajar al plano de lo más cercano. Sobre la lista del alcalde... Eso es un fact-checking, ¿eh? Sí, eso es un hecho cierto. Es un hecho cierto que no habéis querido bajar al plano de lo local. Luego vamos a sacar un papel a la que te afecta. Pero, en cualquier caso, tenemos varias semanas por delante en las que el resultado de las elecciones del domingo influirá, por supuesto, extraordinariamente, pero también es inevitable que lo local tenga que aparecer, porque son elecciones municipales. Y la lista del alcalde también dará que hablar, no solo por quien está, sino por quien no está. Y quien no está, desde luego, es el Delfín, que el alcalde albergaba la esperanza, tenía la expectativa de poder colocar en esa lista, y desde luego ahí no está. Pero si les parece, hacemos una breve interrupción para publicidad y enseguida retomamos la tertulia. Con la tertulia, con el último tramo, el más corto. Me decían algunos de los contertulios en este pequeño alto para publicidad que no se conformaban con cerrar aquí el asunto de las listas del alcalde, así que, Antonio, tú que eres el más reivindicativo. No, yo lo primero que espero por nuestro bien es que el alto de publicidad cada vez no sea pequeño, sino que se vaya agrandando. Segundo... Yo no, porque dejaremos de escuchar tus inteligentes comentarios. Pero ahora soy inteligente. Cuando me llevas vetando en 2 o 3 programas, ahora exacta es mi inteligencia. ¿Por qué? Porque has visto este mensajito que tenemos aquí. No sé, ¿cuál es mi cámara? ¿Esta de allí? Sí. Porque, señores, hoy no. Directamente no se está comportando como un moderador. Es decir que, ¿quién ha dicho que no queríamos hablar de los delfines o las ballenas? No es que nadie haya dicho que no queréis hablar de los delfines, es que durante 12 minutos que ha tenido el tramo anterior y que yo planteé que habláramos de las listas, habéis pasado de largo por el tema. Me parece la oportunidad que en Málaga el alcalde hubiera propuesto, y el partido no lo ha dejado, rescatar al alcalde de Estepona para ser el sucesor del alcalde de Málaga, me parece un tema como muy interesante, al margen de que evidentemente los esteponeros conocerán mucho más al actual regidor de... ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Por pero... qué el alcalde quiere llevar al actual alcalde de Estepona como número 2, gesto que se interpreta evidentemente como que había elegido sucesor, y esa operación se frustra? Yo es que creo que lo de sucesor del alcalde Francisco Latorre es una entelequia que nos hemos inventado toda la vida los periodistas en Málaga, ¿no? Porque... Entonces, ¿por qué? No, quiero decirte, no, porque yo creo que todas las veces que se han señalado, incluso solapadamente, que podía ser un delfín o que podía ser su sucesor, pues han sido devorados convenientemente en tiempo y forma. En el caso de García Urbano, que desconozco los detalles, yo creo que es un episodio más de la diferencia entre Paco de la Torre y el partido. Es decir, esa operación, si hacemos caso, que por supuesto lo hacemos, a la información que dio en exclusiva Málaga hoy, es evidente que tiene una componente mucho más allá de la figura de García Urbano, que tiene suficiente peso. Tiene un componente de que es una maniobra, otra más de las que han hecho unas veces el partido hacia Paco de la Torre en otra época, y en este caso Paco de la Torre al partido. Una pregunta sencilla, José María. Si no se tratara de una operación de sucesión, si no se trataba de elegir sucesor, ¿por qué el alcalde de Málaga iba a pedirle al alcalde de Estepona, alcalde con un gran éxito, de hecho el de mayor éxito, que formara parte de su lista? Bueno, es mucho ponerse en la cabeza del alcalde, pero yo creo que tú lo apuntas. Tú tampoco tienes hecho el curso de psicología de la Torre. Pues luego me entrega el testigo. Nos apuntamos luego. Creo que él no ha pensado nunca en... Un delfinario es lo único que no va a haber en Málaga, ¿no? Un auditorio tampoco, un delfinario no. Creo que él se ha fijado en el alcalde de Estepona porque lo considera buen gestor, que ha transformado la ciudad, que
cree que lo hace bien y no está demasiado politizado para los gustos de la Torre, y creo que quería un lugarteniente de perfil técnico, Pues mediático, ha ido pero sin tener ningún conocimiento, ¿vale? Solamente por intuición. no es el único al que le ha ofrecido ir de dos, es decir, hay problemas. Sí, no, pero bueno, Miguel Ángel Ruiz, que le ofrece luego ir de dos también, eso ahí sí. Pero eso, como sí decía estoy de acuerdo la con moción de Rafa Porra, Ciudadanos, es solo por tocar es un bofetón, los bemoles. un intento de bofetón otra vez a la dirección, porque al hombre Eso es, casado, pues eso es. esperarle yo. Pero en el caso del alcalde de Estepona, que el alcalde de Málaga lleva meses dándole vueltas a que este es su último mandato y que tenía que tener allí un 2 claramente para que se viera y si apostara por él. El problema de lo que estamos hablando es si él puede elegir su sucesor o es el partido. Claro, es que ese es el problema. es que- Pero en la voluntad del alcalde, cuando mira al alcalde de Estepona, no está buscando un lugarteniente, a mi juicio, digo en opinión. bueno, no te lugarteniente estoy es lo desmintiendo, inmediato, ¿no? Porque Sí, es sí, opinión. sí, no opinión, es, opinión. no es- Pero tú sí Lo tienes mío el también, máster de lo psicología mío de la también. Torreana. Efectivamente. Entonces, Lo que- por una vez el alcalde dice, no, ya he liberado el tema, Bendodo me lo he quitado del medio porque no quería para nada. Que podía es ser mi mucho sucesor. decir eso, No, eso que es se lo lo ha que quitado en Veremos medio. eso es lo que él piensa, porque Eso es. lógicamente las vueltas que va a dar la política las vamos a empezar a ver este lunes, ¿no? Y entonces dice, bueno, este es por el perfil tecnócrata, por gestión, por eso es por lo que yo creo que puedo depositar su legado. La distorsión de todo esto es precisamente pensar que el alcalde y su entorno puedan tener claro que son ellos los que van a dirigir la sucesión en Málaga, o el candidato o la candidata que pudiera sucederle en Málaga, porque eso evidentemente hay que contar con el partido. Como es probablemente una distorsión pensando que el partido va a imponerle Pero, al Rafa, si el lugarteniente. partido le Pero dice que eso ha que sido... si Eso el ha sido partido le siempre. dice que es el mejor alcalde de los Reyes Católicos, como alguno lo dijo hace unos cuantos años, al final Bueno, si yo no te digo que no se tenga- que no se tenga una cree que explicación. Málaga es obra Pero suya. que y no te sin digo que no él, tenga una explicación. Málaga no Claro, no existiría, te digo que tenga una Además, explicación en este caso- dentro de tu conocimiento psicológico de la figura y del Gracias. perfil de Paco de la Torre. Pero que me parece una distorsión. Y simplemente entenderlo así. Y que evidentemente todos sabemos la diferencia que hay entre el partido y lo que es la figura de Paco de la Torre. Y que eso pues no se va a solucionar de ninguna manera como piensan ahí, ¿no? Claro, lo que pasa es que en este caso, que no me he hecho el curso de psicología Paco Torril, parece un poco raro pensar que alguien que entendemos que ya lo que se va a hacer es jubilar, que no es que va hacia otras áreas del partido, pues que ya debería dejar, pues a lo mejor también que fuera el partido quien tomara la decisión y que él dejara su legado A ahí. lo mejor no, Sonia. Necesariamente, esto no es una monarquía como para Claro, es que esa es la distorsión. Por eso, precisamente, que no debe pensar- ser en él pensar quien que tú decida puedes quién nombre decidir el quién va a ser sucesor. quien te va a suceder. Efectivamente. Es una cosa insólita. Exacto. En cualquier caso, a mí sí me gustaría resaltar que hemos pasado por encima de quien finalmente es el número 2, Susana Carillo, a quien yo tuve la oportunidad de conocer muy brevemente y creo que tiene un perfil profesional muy interesante y sobre todo pues que me alegra saber de que ahora en el área de nuevas tecnologías pues finalmente va a haber alguien que sabe de nuevas tecnologías. Bueno, al margen de que es psicología de la Torriana, no Paco Torril, antes de que Antonio te corrija. Paco Torril es una rama. Sí, sí, Es por no haber hecho el curso, precisamente. es una herejía dentro de Perdón. dentro de la disciplina dominante. Bueno, a mí me gustaría, nos quedan los 3 últimos minutos, yo creo, de tertulia, pero antes de terminar sí que me gustaría, como decía al principio, que recordáramos la figura de Manuel Alcántara, que en medio del paisaje gris de la política y del barro, como aquí se ha dicho, recordemos una pincelada, tenemos 30 segundos cada uno, sobre el maestro Alcántara. Vosotros lo conocíais mejor y tú eres experto en él. Bueno, nos ha dejado huérfanos a tantos lectores y lo mejor que se puede hacer es continuar leyéndolo, porque su inmenso legado está ahí todavía. Antonio. Bueno, yo solamente puedo decir que lo he vivido y eso es mío, Entonces, citar casi lo guardo como una cosa íntima. Lo lamento por todas aquellas personas que no hayan podido compartir charlas, diálogos, comidas, citas sin parar. Es que era una persona tan distinta de lo que yo he conocido que, en fin, se te queda la huella, ¿no? Sonia. Bueno, yo desgraciadamente solo lo he vivido como lectora, pero también como estudiante de periodismo y como profesional del periodismo, porque era un maestro de todos nosotros, ¿no? Y se pierde un referente de la ciudad, pero también un referente nacional por su pensamiento claro y directo cada día, y le vamos a echar de menos. Sí, bueno, yo parte de la figura que todo el mundo conoce, a mí es que se ha ido un amigo. Y entonces, pues tengo una orfandad personal
que Teo la entiende perfectamente porque hemos compartido esa amistad. Se me ha ido y afortunadamente me quedo yo con los recuerdos, que son muchos, porque han sido muchos años juntos. Bueno, si alguna vez hemos podido envidiar a quienes compartieron los cafés de Madrid con Larra o con Cavia o con Camba o con Ruano, nosotros podemos decir que hemos tenido la suerte, además de leerle como contemporáneos, de compartir cafés y copas con el maestro Alcántara, a quien siempre recordaremos. En cualquier caso... Eso tenía que haber terminado con un Dry Martini aquí para brindar por pues su sí, memoria. Pero en lugar de un Dry Martini va a ser un Málaga con Pablo Montesinos, que nos visita en nuestra barra libre. Inmediatamente nos encontramos con él. Muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos en esta tertulia y el programa continúa. Pero una cosa, Domi, bajando al terreno práctico, Carretería estaba degradada, se ha hecho una gran labor por restaurar edificios, aquello se ha llenado de vida, se ha llenado de negocios. Ahora lo que hace falta es que no sea la circunvalación odiosa donde te ves atrapado con el coche para ir por el centro. Es mejor que sea peatonal, pero qué necesidad hay porque no dejas la tribuna de los pobres en paz. Ese votante de la IRA o ese lector de la IRA, el cuñadismo va a alcanzar cuotas con las que no se va a poder vivir. Eso que dices, que es cierto, coincide en un momento de la política donde los partidos han pasado, por decirlo de alguna manera, de ser adversarios a los que había que ganar, a ser pues enemigos a los que hay que destruir, ¿no? Un poco. Yo he perdido muchos congresos dentro del PSOE, porque llevo militando desde siempre y desde hace muchísimo tiempo. Pensaba que el PSOE tenía que cambiar y otras veces que he estado en esa tesitura también, pues no hemos sido respaldados. Sin embargo, pues esta vez sí. Y yo creo que bueno, hubo una inmensa mayoría de gente que pensó que era el momento de que el partido cambiara y que tener un líder, bueno, como era Pedro Sánchez. Que tienen que cuidar por sus intereses. Nosotros tenemos que cuidar con los nuestros y el ayuntamiento es el que tiene que hace que se cumpla la ordenanza, que este es el problema que estamos teniendo, que el ayuntamiento no hace cumplir la ordenanza. Y la hostelería tiene que funcionar en esta ciudad o si no estamos perdidos todos, los vecinos también los primeros. Bueno, pues después de la tertulia, aquí estamos en nuestra barra libre para compartir un Málaga con Pablo Montesinos esta semana, número 1 de la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer recibirte por aquí y compartir contigo un Málaga. ¿Eres aficionado a los vinos de Málaga o no? Pues soy aficionado, bueno, me gusta mucho el vino dulce, me gusta, lo tomo poco y me gusta mucho el vino de Ronda. El de Ronda sí que soy aficionado y además mi padre suele traer mucho a casa vino de Ronda. El Chinchilla, por ejemplo, le gusta muchísimo. Bueno, ¿eres de tintos, de blancos? Soy más de tinto que de blanco. Bueno. Y más de Ribera que de Rioja, ya si nos vamos a lo más habitual. ¿Y eres solo de una copita o eres de...? Pues depende del día, depende del día. Yo reconozco, ¿no?, que me gusta comer y me gusta una buena copa de vino. De hecho, a la hora de comer yo suelo comer con vino, pero una copa. ¿Y qué emborracha más, el vino o la campaña electoral? La campaña electoral, pero me lo estoy pasando muy bien, reconozco que me lo estoy pasando bien, me está gustando sobre todo salir de Madrid, de Málaga capital, irme a los municipios, hemos estado hoy en Ronda, en Estepona, nos vamos a Vélez Málaga y oye, conocer a la gente, el contacto con todo el mundo, está siendo una campaña bastante buena. Te iba a preguntar si no te habías arrepentido, pero por lo que veo no, me estás transmitiendo como un gran entusiasmo. A ver, yo no sé si la anécdota la he contado en público o no, pero yo todos los días en algún momento me acuerdo mucho del periodismo, muchísimo. Me acuerdo mucho de los compañeros periodistas. Hace unas horas ha estado en Málaga Pablo Casado y venía con la caravana del Partido Popular, con los periodistas que cubren la información del PP a nivel nacional. Y la verdad es que los vi escribiendo, lanzando sus crónicas a la radio, haciendo sus conexiones en la tele y a mí me entró mucha morriña. Dicho esto, yo me reafirmo en el paso que he dado, estoy contento, estoy con fuerzas y creo que va a salir bien, la verdad. Los periodistas, si tú lo sabes, siempre le hemos llamado pasarse al lado oscuro. Correcto. Cuando dejabas el periodismo de redacción y te pasabas al periodismo institucional, a las jefaturas de prensa o a los servicios de comunicación.
pero pasarse directamente a encabezar una candidatura no es el lado oscuro, es convertirse en Darth Vader o directamente, bueno, ¿no? Pero fíjate, yo creo que, y esto lo decía mucho Mariano Rajoy, ¿no? Cuando en los peores momentos, por ejemplo, de la corrupción, ¿no? En los momentos en los que el político estaba más denostado, Rajoy decía algo y tiene razón, ¿no? ¿Cuántos políticos hay que no cobran un sueldo? ¿Cuántos concejales, alcaldes de pequeños municipios que están todo el día trabajando por sus vecinos? Esos también son la clase política. Yo he estado en contacto con ellos en esta larga campaña electoral porque llevo poco más de un mes como cabeza de lista del PP y no he parado, desde el primer momento. Eso me lo tendrás que reconocer, que me estoy pateando la provincia, y yo he visto a gente muy buena, gente que trabaja por el interés general, por el interés de sus vecinos, por lo cual no veo la política como el lado oscuro, veo un salto muy grande, ahí estoy completamente de acuerdo. Creo que hay que tener las ideas muy claras y estar muy convencido para dar ese salto. Yo voy a reivindicar mucho, siempre, el periodismo, porque me encanta, porque lo sigo viviendo, porque buena parte de mis amigos, de mis mejores amigos, son periodistas, pero también voy a reivindicar a los buenos políticos. ¿Qué has descubierto al pasarte al otro lado que no entendemos los periodistas o que no vemos bien y que de repente se te han abierto los ojos Pues, al encontrarte en, bueno, no sé si, no le llamemos el lado oscuro, al encontrarte al otro lado? Pues que para empezar son personas como nosotros, que también tienen sus problemas familiares. Yo me he reído mucho, estuve hará un par de semanas en Sierra de Yeguas y a la vuelta, que eran ya las 11, las 12 de la noche, venía con la secretaria general del Partido Popular de Málaga, con Patricia Navarro, y la verdad es que ya nos reíamos a carcajada limpia, porque al final, oye, todos somos humanos, habíamos echado muchas horas, al final llegas tarde a tus compromisos familiares. Yo he visto a un PP de Málaga ya fuera de las cámaras, a gente que te quiere ayudar, a gente comprensible, a gente que te echa una mano, y yo les quiero dar las gracias. Les quiero dar las gracias porque se están portando bien conmigo. Fíjate que había una cierta sensación cuando llegaste que eras un paracaidista, no un cunero, porque tú eres nacido en Málaga. Nacido en Almería, pero yo cumplí ya un año en Ronda. Porque yo nací en Almería, pero me fui a Ronda con mis padres trabajaban en Caja de Ahorros de Ronda, y mi abuelo Juan Aguayo, que en paz descanse, también. Allí estuve hasta mis 5 o 6 años y ya mi infancia, y bueno, Málaga, que es la ciudad que yo considero mi casa. Sí, digamos, básicamente no eres un cunero, pero sí un paracaidista en el sentido de que en un partido en el que no has militado, por supuesto, pero en el que ni siquiera, en un territorio en el que ni siquiera has trabajado habitualmente, de repente aterrizas como pero yo he sido muy digamos, para la pelea, ¿no? Sí, pero yo he sido muy franco, desde el primer momento. Yo he reconocido, yo a mis 18 años me fui a Madrid a estudiar, a la Universidad Complutense. Bueno, hice mis prácticas en COPE Málaga, pero me ficharon en Libertad Digital, y es verdad que desde entonces he cubierto la información del PP y del Congreso en Libertad Digital, en otros medios de comunicación, hasta hace un mes que me designan. Yo trabajaba en Madrid y vivía en Madrid en consecuencia. También expliqué que, como tantísimos malagueños, yo no había un mes que no bajara a Málaga, y de hecho era habitual que bajara 2 o 3 veces al mes, pues a veces tan solo un domingo. Bajaba, comía con mis padres, me tomaba la paella, paseo marítimo, y al día siguiente me volvía, porque eso me recargaba las pilas. Por lo cual, con toda humildad, eso lo dejé claro. Ahora, cuando yo hablé con Pablo Casado sobre esta posibilidad, yo le dije: si lo tienes claro, adelante. Ahora, yo solo voy a dar el paso por mi tierra, que es Málaga, porque la considero mi tierra, y eso no me lo va a quitar nadie tampoco. Yo soy de Málaga, como otros muchos malagueños he trabajado en otra zona de Madrid, y yo veo como ventaja de esta decisión que he tomado, como una gran ventaja, que a partir de ahora voy a estar aquí. No, sí, cuando te preguntaba lo de paracaidista en relación con el partido, en relación con el partido, política, tiene que ver con que en ocasiones las organizaciones locales reciben con una cierta reserva, con un cierto recelo, incluso con animadversión. Yo lo entiendo. Quiero decir, yo entiendo perfectamente que en un primer momento hubiera cargos del Partido Popular de Málaga que me recibieran con recelo, o que dijeran: ¿quién es esta persona? O que metieran en Google Pablo Montesinos, o dijeran: este es el periodista que sale en Al Rojo Vivo con Ferreras. Lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque yo no era una persona de partido, y porque, como bien decías, yo no cubría las ruedas de prensa. Bueno, lo hice cuando era becario, ¿no? Las ruedas de prensa de Paco de la Torre, yo me acuerdo
recuerdo que yo cubría las ruedas de prensa de Carolina España cuando era concejala de Economía. Es decir, bueno, pues, pero hace años ya que eso no pasaba. Yo entiendo esos recelos, pero yo cuando llegué, lo primero que hice fue plantarme en la sede del Partido Popular de Málaga y dije, estoy aquí, no me voy a mover, voy a seguir estando aquí y me pongo a vuestras órdenes, vamos a trabajar. Y al día siguiente ya estábamos con el coche y nos fuimos a Antequera, y al día siguiente nos fuimos a Vélez Málaga, que es la cuarta vez hoy que voy a ir a Vélez Málaga. Me estoy recorriendo la provincia y a todos los candidatos, a los alcaldes les digo, oye, por cierto, y apuntadme a vuestra campaña de las municipales. Me van a considerar que soy un pesado. Al final esto de paracaidista lo van a cambiar por pesado, por un verdadero pesado. Y cuando los periodistas especialmente, yo creo que en general los ciudadanos, ahora te preguntaré qué estado de ánimo estás percibiendo en la ciudadanía, porque yo creo que hay un buen hartazgo de la política, ¿no? Pero de la larga campaña, porque claro, tú has llegado hace un mes, pero realmente en campaña estamos desde hace 10 meses y yo lo he vivido en primera persona, claro, como periodista. Y entonces después de 10 meses yo creo que hay un cierto hastío, ¿no? Pero los periodistas solemos denunciar o solemos tener un buen olfato para los vicios políticos, para esas patologías típicas de la política, que son el sectarismo, que son el partidismo, que es el partidismo irracional, no admitir a veces la verdad evidente porque el argumentario del partido establece determinada cosa. Para ti, en ese salto, en pasar de un lado de quien tiene que denunciar que esto se hace al lado de donde esto se hace... Bueno, yo creo que estoy haciendo una campaña bastante especial, es decir, con todos los respetos y con toda humildad lo digo, ¿no? Pero cuando yo vi el programa electoral del Partido Popular de Málaga, en las reuniones que mantuvimos con el comité de campaña que dirige Manolo Marmolejo, al cual le doy las gracias porque me está aguantando bastante, vi la serie de medidas que queríamos impulsar en el Congreso de los Diputados y dije, me parecen fenomenales estas medidas, pero yo no voy a prometer que esto se va a hacer en la próxima legislatura, porque primero, yo ya hablaba del tren litoral cuando era periodista becario en COPE Málaga, y segundo, porque no sabemos, yo por lo menos no lo sé, cuál es la realidad política que nos vamos a encontrar y hasta dónde podemos llegar. Y por eso yo lo que he planteado, y con toda humildad insisto, es que las distintas formaciones políticas nos tenemos que sentar después de las elecciones generales para ver qué podemos hacer todos juntos, para que al día siguiente no empecemos a tirarnos los trastos a la cabeza. Es que a mí, con todos los respetos, me han llegado a decir, no, porque ustedes del Partido Popular, el tren litoral o los problemas de movilidad. No, vamos a dejar eso a un lado, que sí, que todos podemos hacer autocrítica. Yo, que solo llevo un mes en esto, hago autocrítica, pero a partir de ahí vamos en positivo a intentar buscar soluciones. Seguramente me voy a equivocar, seguramente caeré en eso del argumentario y tendré que pedir disculpas, pero yo es que ya he pedido bastantes veces disculpas en calidad de periodista, pero también nos equivocamos, ¿eh? Los periodistas también nos equivocamos y yo he tenido que pedir más de una vez perdón y seguramente, espero que no muchas, también tendré que pedir perdón, pero yo creo que en eso el que venga del lado del periodismo ayuda, porque tú también sabes, o yo también sé, cuando el político se pasa de frenada en eso que estás diciendo para templar un poquito y decir, oye, que la gente ya está cansada, que siempre estemos prometiendo una cosa y otra y al final no se cumpla, ¿no? Ahora, por cierto, que has llegado a, digamos, con la campaña, involucrarte en la defensa del programa del Partido Popular y a debatir con los otros candidatos, con los otros representantes de los diferentes partidos, realmente... ¿a qué conclusión has llegado sobre Málaga? Es decir, ¿cuáles son nuestros principales problemas y por qué hay que pelear especialmente en la próxima legislatura? Porque a veces nosotros, en el plano más corto, llegamos a no tener una perspectiva clara sobre los problemas y la jerarquización de los problemas. Pero tú, con esa mirada corta en esta campaña y a la vez larga de haber visto Málaga desde Madrid durante mucho tiempo, ¿qué conclusión sacas? Sobre los asuntos de Málaga, lo primero que me he dado cuenta es que la mayoría de nosotros hablamos de lo mismo.
y nos comprometemos a lo mismo. Es que podemos acordar sobre asuntos de Málaga, sobre los problemas de movilidad. Si tú revisas en la hemeroteca lo que decíamos en los debates electorales, el señor Garzón de Unidas Podemos o Nacho López del Partido Socialista, te das cuenta de que los asuntos de movilidad, las propuestas son prácticamente las mismas. Es que podemos hablar y podemos dialogar sobre los problemas de Málaga. ¿Cuál es la prioridad fundamental? Y eso ya excede al ámbito municipal o provincial y nos vamos al ámbito nacional. Yo creo que la creación de empleo. A mi juicio, las recetas económicas del Partido Popular son las mejores, me lo creo. Pero ¿podemos llegar a una serie de acuerdos con el resto de formaciones políticas para mejorar el empleo, por ejemplo? En Página Juvenil, ayer estábamos en la Universidad de Ciencias de la Información de aquí de Málaga, sin ningún tipo de duda. Es que al final yo creo que la gente ve con buenos ojos cuando los distintos actores políticos se dan cuenta de que en una serie de asuntos estamos de acuerdo, en algunos temas, en otros no. Y, oye, puedes hablar, puedes dialogar, incluso puedes consensuar. ¿Y vas a tener la misma actitud si ganáis y gobierna, digamos, el bloque de la derecha, que si ganan y gobierna el bloque de la izquierda? Lo digo porque Pablo Casado, digamos, en general, el Partido Popular y Ciudadanos han tenido una actitud particularmente hostil hacia Pedro Sánchez, del mismo modo que probablemente en el anterior mandato lo tuvieron el Partido Socialista o Podemos hacia el Partido Popular. Bueno, pero es que niego la mayor. El que ha tenido una actitud hostil ha sido Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en la anterior legislatura, y lo cubrí yo, no llamó a Pablo Casado para abordar los asuntos de Estado. Pasó una anécdota sobre la política de España con respecto al Brexit. Estábamos en un corrillo en Granada, una conversación informal con periodistas, y Pablo Casado se enteró de la posición española con respecto al Brexit, la que iba a llevar Pedro Sánchez a la Unión Europea, por un despacho de la agencia EFE, por un teletipo que le saltó en el teléfono móvil. Hablaron tan solo una vez. El pasado mes de agosto se reunió en el Palacio de la Moncloa. El presidente Casado ofreció a Sánchez hablar y negociar sobre los presupuestos generales del Estado y sobre Cataluña. No volvió a llamarle, por lo cual, posición de hostilidad también la del señor Sánchez. ¿Yo a qué me comprometo? Me comprometo que sobre los asuntos de Málaga, porque yo voy a ir al Congreso de los Diputados y voy a ser, si consigo la confianza de los malagueños, diputado, luego en representación de la soberanía nacional, porque ayer representamos a todo, pero diputado por Málaga, yo a lo que me comprometo es a llamar a mis interlocutores políticos de Málaga para que los asuntos que afecten a Málaga intentar hacer piña. Vamos a ver si ellos contestan a mi llamada. Pablo, en el último minuto, ¿qué te has encontrado, qué ánimo estás encontrando? ¿Cansancio, ese hastío que intuimos o...? En la calle me dices. En la calle. Yo te voy a ser muy sincero, yo creo que la gente está muy cansada de tanta campaña electoral y de tanto choque político. Yo lo siento así en la calle. También la gente está muy preocupada con respecto a la situación que se vive en España, pero a mí, que me ha parado bastante gente en un trato bastante afable, a mí me ha dicho, oye, me alegra que alguien joven, me alegra que alguien de la sociedad civil, incluso quien me decía después, pero yo no te voy a votar, me decía, oye, me alegra que la gente se implique en política, que la gente que estaba con su trabajo, con sus responsabilidades, que lo tenía todo más o menos atado, haya dicho, oye, porque creo en esto, he dado un paso adelante. Y yo se lo he agradecido. A mí, de momento, vamos a ver en los próximos meses, en los próximos años, porque no me voy a mover, de momento la gente me está tratando con cariño. Bueno, ¿te atreves a hacer una porra antes de irte? Pues no me atrevo a hacerla. Ahora que todavía no nos hemos tomado en Málaga. No. Lo que sí me puedo comprometer es que hasta que cierre la campaña voy a seguir trabajando, voy a seguir pateándome la provincia y voy a seguir explicando por qué creo que hay que votar al Partido Popular. En eso estoy, y después a defender los intereses generales. Yo voy a intentar defender los intereses de todos, sin sectarismos. Bueno, pues ánimo en lo que te queda de campaña, suerte, como le hemos dicho a todos los números uno que han pasado por aquí, y gracias por acompañarnos en nuestra barra libre. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias, y nosotros continuamos el arponazo del capitán Ahab primero y a continuación el cara a cara. Ha sido acabar la Semana Santa y volver todo de nuevo a darse cera, sin miramientos. El espectáculo de la campaña ha sido de nuevo bochornoso e insoportable, y rápidamente
estamos todos de nuevo hasta el moño y no vemos el momento de mandarlos a tomar viento al grito de sois todos iguales. Algo que yo mismo he repetido muchas veces y que quizá en muchos casos haya sido cierto, pero no esta vez. En este caso, no todos los políticos son iguales. La izquierda tiene muchas culpas, muchas faltas, muchas torpezas y muchas cosas que hacerse mirar muy seriamente. Pero la derecha, en esta ocasión, es algo tremendamente ultramontano y tóxico, que sin lugar a dudas nos está haciendo a todos peores. Y no es gratuita la afirmación. Votemos lo que votemos, los temas que están dominando el debate suponen no solo una aberración, sino una completa derrota colectiva. Pase lo que pase el domingo, ya hemos dado un paso atrás terrible. Nos estamos cuestionando principios y valores muy importantes que estaban ya profundamente arraigados en nuestra sociedad, como la lucha contra la violencia de género, contra la homofobia o contra el machismo, el derecho al aborto o a una muerte digna o la solidaridad con los inmigrantes, por citar solo algunos. La izquierda es cierto que es incapaz de tomar altura, pero la derecha nos está demostrando que cada día es capaz de caer aún más bajo en la miseria moral e intelectual, tanto que ya no solo no es cierto que todos los políticos sean iguales, sino que además quizás sea muy necesario insistir en lo contrario. No, esta vez no son todos iguales, ni lejanamente. Digámoslo claro, no sea que cuando nos demos cuenta ya sea demasiado tarde. Pues alcanzamos la última parte del programa, nuestro cara a cara, y esta semana nos detenemos, yo creo que obligadamente, en hacer balance de la Semana Santa. La Semana Santa, huelga decirlo, es una semana mayor para Málaga, tiene una enorme repercusión social, también cultural, igualmente económica, y en cualquier caso tiene que ver con los sentimientos colectivos de la ciudad de un modo muy singular, de un modo extraordinario. Y yo creo que esta Semana Santa, en la que valientemente se han ensayado algunos cambios, es difícil hacer cambios en la Semana Santa, que es de por sí misma el peso de la tradición, se han ensayado cambios, ya digo, con un cierto riesgo, algunos de los cuales han sido recibidos con más o menos entusiasmo, con más o menos incomprensión. Yo creo que merece la pena hacer balance, y lo vamos a hacer, por supuesto, con quien debe hacerlo, que es el presidente de la agrupación de cofradías, el abogado Pablo Atencia. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Teo. Bienvenido. Bien hallado. Y le va a acompañar Francisco Javier Cristófol, que es profesor, doctor en periodismo y uno de los expertos en el mundo periodístico en la Semana Santa. Muy buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Bueno, pues os dejo a vosotros, realmente, ¿no? Es decir, tu primer balance, antes de que empecemos con los peros, ¿tu primer balance cuál es? Vamos a ver, si lo analizamos desde la perspectiva global, es bastante positivo. Yo creo que en cualquier ámbito, cuando se analiza una situación, hay que ver primero lo global y luego bajar a lo concreto. En lo global estamos bastante satisfechos y en lo concreto, evidentemente, hay muchas mejoras, muchas. Pero ya te digo, nosotros cuando pusimos en marcha el proyecto de mejora integral de la Semana Santa, que una pata es el nuevo recorrido oficial, nos marcamos varias fases. Y evidentemente la primera fase, que era la más compleja, era implementar en la ciudad de Málaga ese nuevo recorrido oficial. Y bueno, la verdad que el debate que existe ahora mismo en la calle no afecta troncalmente al proyecto. Yo creo que el proyecto se ha consolidado, se va a mantener en el tiempo, pero sí es verdad que hay una serie de cuestiones que se tienen que mejorar. Nosotros somos muy autocríticos, cada año, incluso con el anterior recorrido, años anteriores, constantemente durante todo el año dedicamos a hacer balance y análisis y vamos tomando notas para rectificar. Bueno, mi balance varía un poco. En lo global yo no hablaría de positivo 100%, por supuesto hay cosas buenas, y en lo concreto hay cosas que sí son muy buenas, como la apertura de la segunda puerta de la catedral. Al finalizar la Semana Santa hemos encontrado un debate de nuevo en la calle, protagonizado además por hermanos mayores, y llama la atención que hermanos mayores, por ejemplo, de la Archicofradía de la Expiración, de la Esperanza, de los Dolores de San Juan, voces que habían sido críticas previamente, siguen siendo críticas e incluso un poco más llamativas. ¿No hay posibilidad de abrir un nuevo debate dentro de la agrupación?
El debate está abierto de manera permanente. Nosotros este proyecto se puso en marcha con el apoyo del 90% de las cofradías, es decir, con una mayoría muy cualificada. Es consecuencia del trabajo durante muchos años, muy intenso estos 3 últimos años, pero con anterioridad la calle estaba, porque el anterior recorrido oficial, pues de alguna manera coincidíamos que estaba agotado. Y a partir de ahí, durante 3 años hemos trabajado de manera muy minuciosa con técnicos, con las administraciones dentro de la agrupación, con las cofradías, y el proyecto que sale a la luz, que es que ponemos en marcha, tiene ese apoyo. Evidentemente no tiene el 100% de los apoyos y es normal, es decir, cuando se hace un cambio general siempre hay algunos aspectos concretos que no se satisfacen, ¿no? Pero es verdad que no es que estemos contentos al 100%, si en un porcentaje creemos que tienen más luces que sombras y que esas sombras son cuestiones perfectamente subsanables. El lunes, en los primeros debates, en tu caso, Pablo, decías que con la empresa que había montado todo no había ningún problema, estaba todo bien. Sin embargo, ayer el vicepresidente, Pedro Ramírez, decía que había una parte de incumplimiento. Esa parte de incumplimiento es lo que ha hecho que toda la Semana Santa acabe torciéndose desde el punto de vista de la opinión pública. Gradas sin montar, sillas sin identificar, acomodadores sin formación. ¿Desde la agrupación se va a seguir manteniendo el contrato con esta empresa? ¿Se va a tomar alguna determinación bueno, pues para mejorar el servicio a los abonados? Lo tenemos que analizar con detalle. En términos generales estamos bastante satisfechos. ¿Por qué? Pues porque poner en marcha un proyecto en el que de manera temporal hay que hacer una instalación para darle cabida a 24.000 personas en una ciudad, yo creo que en el mundo hay pocas ciudades donde se organice en tan poco tiempo una actividad de estas características, ¿no? Y además coincidiendo con unas obras en la Alameda, en las que se está reurbanizando la Alameda, que están las obras del metro, conviviendo con la ciudad, porque el tráfico no lo podemos cerrar, pues porque hay establecimientos, hay hoteles que por las noches no podemos trabajar para no perjudicar, y es decir, se da una serie de elementos que nos ha llevado a que, a pesar de tener una planificación con tiempo, pues a la hora de ejecutar, pues se ha habido retraso, y no son todos achacables a la empresa, ¿no? Son achacables normalmente, es decir, las obras sabemos cuándo empiezan, no su dinámica muchas veces, ¿no? Pero bueno, la planificación también lleva a saber que existen esos hoteles, que existe ese retraso. Entonces esa última hora, ese domingo de Ramos a las 9 de la mañana hasta el lunes, martes por la tarde, ahí se perdió mucho, y te lo digo como cofrade, hubo mucha voz cofrade que esperaba ese momento, que estuviera todo montado, y ahí fue donde se torció mucho. Vamos a ver, se tuerce porque evidentemente nosotros teníamos previsto la instalación de tribunas en determinados espacios que no se pudieron utilizar y hubo que llevarlo a Montilalario. Pues eso retrasa su instalación. El tráfico, la apertura, es que hay jornada de mañana, el domingo. Además, es que coincide porque todos los días hay jornadas de tarde, el domingo hay jornada de mañana. Pues también al abrir el tráfico y tener que instalar 4 tribunas que se mueven todos los días, pues ese movimiento de tribuna, esa implementación de sillas con su etiquetado y tal, pues al final, pues con todos esos retrasos, al final nos termina afectando. Bueno, voy a introducir yo algo para que Francisco Javier Cristófol no ejerza únicamente de periodista preguntando, sino que se moje también y veamos confrontadas ideas, ¿no? Yo creo que probablemente, más allá de lo que son debates internos del mundo cofrade, las vallas diría que han sido lo más significativo, ¿no? Es decir, que la gente ha sentido lo que se ha denominado, no sé si certeramente, la privatización del centro, es decir, que la movilidad tradicional, la permeabilidad que había en torno al recorrido oficial se ha perdido y se han cerrado calles importantes para moverse y ver el paso de la Semana Santa en el centro, y que sin embargo estaban cerrados. Esto es algo que al menos coge sin predisposición al público, y que ha generado bastante polémica. Bueno, claro, ¿no? Hombre, lo de las vallas es un hecho objetivo, es decir, los primeros días hubo unas vallas que tenían una altura que impedía, ¿no?, que se pudiera visualizar bien desde media altura, ¿no? Nosotros, en materia de seguridad, lo que hacemos es adaptarnos a los requerimientos de seguridad que se nos marca a través de los técnicos, tanto de Protección Civil como de Fuerza de Orden Público. Uno de los motivos que nos lleva a cambiar el recorrido oficial, que es el principal, es cuestiones de seguridad. Calle Lario pasa de 6.000 abonados a 4.000, y además en los requerimientos se nos plantea que tengamos que poner una valla más retranqueada para que no haya cúmulo de personas viendo procesiones en esas calles, por si hay que hacer una evacuación, y una valla con unas determinadas características. Es verdad que con el transcurso de 2 días volvemos a hablar con el ayuntamiento y llegamos a la conclusión de que se puede mantener el sistema de vallado retranqueado, pero con un menor impacto visual, y efectivamente no sé si fue ya a partir del miércoles o el jueves ya se quitaron esas vallas y se pusieron la otra. En cuanto a movilidad,
Es más una cuestión, creo, de sensaciones. ¿Por qué? Porque todos hemos estado muy despistados. Y había momentos donde a la hora de movernos pues no sabíamos, estamos ya acostumbrados a un uso y costumbre y nos lo han cambiado. Pero objetivamente el recorrido oficial actual con 400 metros más está abierto al 40% y en el anterior solamente estaba abierto al 10%, es decir, con 800 metros está abierto el 10% y con 1.200 el 40% abierto. Y luego la movilidad, efectivamente, a través de la Fuerza de Orden Público, hay un centro que se llama CECOR, que tenían cámaras, nos transmiten que el recorrido había mucha más movilidad que otros años. Sí es verdad que había incertidumbre, pero la movilidad no ha afectado, al contrario. Dentro de ese 40%, no es irónico lo que te voy a decir, dentro de ese 40% de apertura se incluyen las terrazas, quiero decir. En Calle Larios, en las bocacalles, hay restaurantes que han tenido sus terrazas montadas y justo detrás de sus terrazas las vallas de seguridad. Daba una sensación de absoluta privatización y yo en alguna vez ya lo he comentado, de una cierta turistificación de todo lo que hay en el entorno del recorrido oficial. Lo primero, esas vallas, si el primer día las vallas altas anti-avalancha eran seguras, al tercer día han dejado de ser seguras por ser vallas bajas. Creo que en torno a la seguridad hay algunas cosas que todavía se deben matizar. Bueno, hay localidades donde se ponen vallas opacas para evitar que se produzca ya acumulación de personas. Aquí se buscó esa fórmula intermedia por los técnicos y luego es verdad que al final generaba, sobre todo la imagen, ¿no? Esa fotografía que parece que las personas están como encarceladas, ¿no? Y evidentemente nosotros mismos ante esa situación pues se plantea, pues son cosas nuevas, se plantean y nosotros mismos nos sorprende y se toma medida. Los requerimientos de seguridad se mantienen. Es verdad que la separación se hace pensando que si hay una avalancha de personas, pues que esté aforado un espacio para que dé tiempo a los vigilantes a retirar las vallas y puedan las personas evacuar, ¿no? Pero Calle Larios, yo quiero insistir, Calle Larios siempre ha estado aforada, pero no ahora, en el anterior recorrido, y Calle Granada, y la Alameda, y todo el espacio, es decir, ahora no, ahora está abierto el 40% y el 40% no es Larios, es toda la zona de la Alameda. Recordemos que los pasos en Larios estaban a pie de Calle Larios, es decir, se acumulaba la gente en esos pasos. Ahora están como 50 metros o 30 metros más atrás. Claro, pero eso son cuestiones de índole técnico pensando en la seguridad. Si me permite, una pregunta también sobre seguridad. ¿Ha visto en algún momento peligrar la firma de los informes de seguridad por parte de bomberos, protección civil, policía? No, porque lo hemos hecho de la mano de ellos. Nosotros estamos desde el mes de junio trabajando, incluso con antelación, trabajando con ellos y nosotros lo que hemos hecho es adaptarnos a lo que nos han ido diciendo. Se han puesto muchísimos más pasillos, se han separado las sillas, hemos quitado filas. Es decir, ahora mismo el abonado medio en su inmensa mayoría ha mejorado. Hay algo que a mí me ha llamado la atención, e insisto, yo como observador distante, porque además este año una serie de virus me han impedido ni siquiera tener la posibilidad de acercarme a la Semana Santa. Pero sí que leyendo crónicas me llamaba la atención un día en que se comienza a llover y uno de los tronos, si no recuerdo mal, era de Fusionadas, intenta acortar su recorrido y volver a la Casa Hermandad y sin embargo es el público el que le impide que pueda cortar porque ellos están allí plantados para ver la Legión y no van a permitir poner en riesgo su posición, ¿no? Bueno, esto es sorprendente. Es sorprendente el comportamiento incívico de una serie de personas, pero bueno, no entremos en el incivismo. Que no exista ningún dispositivo, ninguna, digamos, organizativamente, algo que haga que se actúe de inmediato, ¿no? El mundo cofrade es muy pasional y hay un sentimiento de pertenencia en todos los ámbitos, a tu hermandad, a tu silla, a tu espacio, que es difícil muchas veces de gestionar y a la vista está, ¿no? Que hacer un cambio de estas características, aunque se entienda por la inmensa mayoría que es para mejor, evidentemente cuando te afecta personalmente y desde tus circunstancias personales, pues la sensación es distinta, ¿no? Y evidentemente cuando se toma la decisión por parte de Veracruz en este caso, pues o también venía de Trazamarrilla, pues evidentemente el dispositivo se pone en marcha, pero es que muchas veces es difícil gestionar, ¿no? Y yo creo que lo solventaron de la mejor manera que fue posible, ¿no? Bueno, estamos en el último minuto. Bien, terrazas. Hay una imagen de estudiantes pasando por Puerta del Mar, más de la mitad de la calle, una terraza. ¿Cómo lo ve la agrupación de cofradías? ¿Ve positivo que haya tantas terrazas en disminución del público de pie habitual? ¿Se ha llegado a algún acuerdo con Maos? Nosotros vemos positivo que los negocios de hostelería funcionen y que convivan con la ciudad, con nosotros, con los cofrades y que cumpla con la normativa. Se estableció, ya nosotros llegamos a un acuerdo, sobre todo Maos con el ayuntamiento, nosotros fuimos de meros observadores, porque nosotros lo que queríamos era que discurriera lo mejor posible, se establecieron unos pasillos de 3 metros de evacuación.
cosa que con anterioridad no se hacía o eran menores. Y en este caso en concreto no sé exactamente qué es lo que habrá pasado, pero seguramente los 3 metros que había establecido se respetaron. En calle y si no, pues para eso están los inspectores. ¿Se va a reconsiderar el recorrido el año próximo o ya este es el recorrido oficial consolidado? Vamos a ver, nosotros tenemos la percepción, creo que es real, por el sondeo que hemos hecho dentro del ámbito cofrade, que ese recorrido está consolidado. Sí es verdad que va a cambiar mucho. El mismo Domingo de Ramos no tiene nada que ver con el Jueves Santo, es decir, hubo muchas déficits, muchas deficiencias que se fueron subsanando. Para el año que viene tenemos un listado, bueno, interminable, ¿no? Pero son cosas subsanables, es decir, no hay nada troncal, que era lo que a nosotros nos preocupaba. Entonces, está consolidado y vamos a trabajar por mejorar la estética, etcétera, etcétera. Muy bien, pues Pablo Atencia, muchas gracias por habernos acompañado, por hacer balance con nosotros, por hacerlo además, en fin, abordando las cuestiones más polémicas, no con el triunfalismo que quizás en otros ámbitos es lo propio aquí, y desde luego le agradecemos mucho a Francisco Javier Cristófol que también se haya sumado a ayudarnos a hacer ese balance. Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos una semana más en Las Luces de la Ciudad. La próxima semana más, hasta entonces, buenas noches.